Pueden acomodarse brevemente. Queridos hermanos y hermanas en el Señor, aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio y de la televisión y por el canal de YouTube de la Basílica de Higüey, le quiero saludar con cariño y con amor. Cada Eucaristía que celebramos aquí en la Basílica la colocamos como centro a Cristo, pero también acompañado de la Madre de Dios, la Virgen de la Altagracia, para que la Santísima Virgen de la Altagracia nos acompañe siempre con el propósito que ustedes han venido aquí a este lugar sagrado que es la Basílica de Higüey. Dentro de ese marco quiero compartir con ustedes dos ideas. La primera, a la luz de la palabra de Dios. La segunda, el mes de la misión. La primera idea, a la luz de la palabra de Dios. Hoy tenemos un tema fundamental en la liturgia de la palabra: el amor a Dios y el amor al prójimo. En el libro del Éxodo comienza a mencionar varios elementos que son fundamentales para amar al prójimo. Primero, el oprimido, el forastero, la viuda, aquellos que generalmente la sociedad llama que están explotados por la situación que sea. ¿Cuál es la invitación del libro del Éxodo de hoy? Que el Señor siempre escucha a aquellos que necesitan misericordia y compasión. Por eso, ¿dónde se demuestra el amor de Dios? En aquellos que sufren. Por eso el pueblo de Israel tenía muy presente esta frase: Shema Israel, escucha Israel. Pero ¿qué lo que tenía que escuchar el pueblo de Israel? Era lo siguiente: amar a Dios sobre todas las cosas, que era la finalidad de la religión de los judíos. Y todos estamos de acuerdo con esa idea, que hay que colocar a Dios en primer lugar, que Dios sea la fuente, la alegría y el gozo de nosotros. Pero también hay una realidad, que es aquel que está cerca de mí, que es el prójimo. Por eso nosotros, como cristianos, tenemos que humanizar nuestra fe, porque lo esencial es creer en Dios, tener a Dios en nuestro corazón. Pero no basta el ritualismo de creer en Dios, no basta lavar con los labios al Señor, sino que tiene que ver una vivencia frente al otro. ¿Cómo yo puedo amar a Dios si veo explotación? ¿Cómo yo puedo amar a Dios si odio al otro? ¿Cómo yo puedo amar a Dios si en mi vida se comete injusticia? Por eso, la religión hay que darle un sentido humanitario, humanizar
también nuestra fe, porque uno no vive solitario, uno vive con relación a los demás. Por eso aquí el texto del libro del Éxodo menciona al forastero, menciona a la viuda, menciona al explotado, porque nuestra vivencia, aunque exista la trascendencia de Dios, tener a Dios en nuestro corazón, pero también amar al prójimo. Ustedes saben cuántos preceptos tenía el pueblo de Israel, más de 620 de preceptos negativos y preceptos también positivos. Aquellos que hacían juicio muy fuerte con relación a los demás, hacían juicio con nuestra relación con Dios. Las leyes comenzaban desde el hogar hasta la forma exterior de vivir con los demás y llegaba al templo. Eran muchas leyes, pero hoy en el Evangelio de Mateo, Jesucristo hace otro planteamiento, otra visión de vivir la fe. Fíjense los datos que aparecen en el Evangelio de Mateo. En aquel tiempo, los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, hay que distinguir quiénes eran los fariseos. Los fariseos quiere decir los separados, aquellos que se creen puros, que simplemente piensan que ellos son dueños de Dios y no tienen en cuenta a los demás. Los saduceos, ¿quiénes eran? Aquellos que vivían una vida totalmente materialista, que no creían en Dios, no creían en la resurrección, porque estaban al servicio del Imperio Romano. Dice la palabra de Dios, formaron grupo para que ustedes vean cuando se planifica la maldad, se planifica el odio, se planifica cualquier situación contra Dios, el ser humano es capaz de unirse, formar un grupo. Y uno de ellos, que era experto en la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo: amarás a tu Señor, tu Dios, de todo corazón, con toda tu alma y con todo tu ser. Que aquí está resumido toda la tradición de la fe judía, de la religión de los judíos, el judaísmo, que era colocar a Dios en primer lugar. Pero partiendo del libro de Deuteronomio y del libro Levítico, habla del corazón, habla del alma, que es la interioridad más profunda que tiene el ser humano. En una palabra, que no basta sencillamente tener alabanza a Dios con los labios, como decía hermosamente el profeta Isaías: este pueblo me está alabando con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Por eso hay que humanizar esa relación con Dios. Es importante tener a Dios en nuestro interior, tener a Dios en nuestra vida, tener a Dios en las leyes. Pero si tú no eres capaz de relacionarte con los demás, de convivir con el otro, de practicar fraternidad con el otro, no hay sentido tu vida religiosa. Por eso decía un pensador contemporáneo, Levinas, decía lo siguiente:
que la vida de fe de los judíos tiene que existir la alteridad, tener presente a los demás, porque no hay sentido si uno no tiene presente al prójimo, aquellos que sufren, aquellos que a veces son indiferentes a la fe, que no son de tu grupo, y tú tienes que ser capaz de amarlo. Por eso Jesucristo dice lo siguiente: si alguien te da un golpe en una mejilla, preséntale la otra. Si tiene que caminar 5 millas, camina 10. Si tiene que entregarle la túnica, entrégalas también, diciéndonos claramente que el cristiano es algo más. No nos podemos quedarnos simplemente en una de trascendencia de Dios, que es importante, pero también abrir nuestro corazón al otro, abrir el corazón a veces duro, fuerte que tenemos, y tener capacidad de amar, capacidad de perdonar. Pero ¿a quiénes se le perdona? Al que está frente a ti, aquel ser humano que un día te hizo incomodar, te hizo sentirte mal. Tú tienes que tener esa capacidad de amar al otro. ¿Por qué existen los conflictos? ¿Por qué existe el egoísmo en el mundo? ¿Por qué existe la envidia? Porque a veces no somos capaces de amar. La religión no se puede convertir en un negocio. La religión no es competencia. La fe cristiana es un estilo de vida donde coloca como centro el amor de Dios y el amor al prójimo. Pero Jesucristo no se queda solamente con la trascendencia ni la interioridad, sino que menciona otro elemento. Ese es el mandamiento, es el principal, el primero, pero menciona el concepto de la alteridad, tener al otro en tu corazón. El segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si la capacidad de amar, que aquí entra, ¿cuál dinámica entra? Amar al prójimo, tener tu corazón y capacidad para perdonar. Nunca tu corazón tiene que ser un nido de odio, un nido de rencor, un nido de división, sino que uno tiene que tener la capacidad para amar al otro. ¿Cómo yo mido la capacidad de un cristiano? Cuando nunca siente odio con el otro, nunca critica a los demás, porque el que odia, el que critica, el que va murmurando por la vida, no es una persona feliz, no es una persona realizada, porque su corazón está totalmente dividido, porque está sirviendo a dos dioses, al Dios de la trascendencia y al egoísmo humano, al odio, al rencor, a las divisiones. ¿Qué produce en el corazón cuando uno tiene odio? Produce tristeza, impotencia, vive una vida totalmente dividida, porque vive lejos de Dios. Por eso hoy dice la palabra de Dios: estos dos mandamientos sostienen la ley entera y los profetas. Fíjense, al principio yo le dije que había más de 620 preceptos. En la casa había un grupo de preceptos, en la calle había otro precepto y en el templo también. Pero Jesucristo dijo: dejen todos esos preceptos, y dos son importantes:
el amor a Dios y el amor al prójimo. La otra idea que quiero compartir con ustedes es que casi estamos concluyendo el mes de la misión. La iglesia ora constantemente por las misiones en el mundo. Miles de misioneros van y proclaman el reino de Dios y su justicia, pero hacen vida esa misión. Yo recuerdo en una ocasión le preguntan a Santa Teresa de Calcuta en una gran misión que ella organizó, encuentra un enfermo lleno de lepra, muy limitado, y le dicen a la hermana, te puede contaminar. Y ella dijo, en este momento de la vida de ese ser humano es que necesita el cariño, el aprecio y el amor de Dios. Por eso hay miles de misioneros y misioneras por el mundo practicando el amor, practicando la caridad, ofreciendo la catequesis, dando a conocer a Dios en el mundo. Pero nunca vamos a conocer a Dios si no somos capaces de conocer al ser humano. Por eso, en la medida en que uno va humanizando nuestra fe, va humanizando nuestra religión, vamos caminando hacia el camino del bien. ¿Qué dice Jesucristo en Mateo 25? Tuve hambre y me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Tuve desnudo y me vistieron, en la cárcel y en el hospital me fueron a ver. Así que son un sentido totalmente humanitario de la fe, que brota desde el corazón, desde la creencia en Dios, pero va humanizando nuestra creencia, va humanizando que yo creo en Dios, pero no basta creer, no basta las buenas intenciones, porque de buenas intenciones está lleno el infierno. Por eso nosotros tenemos que practicar el amor, practicar la caridad frente a un mundo que tenemos que testimoniar lo que creemos, dar razón de nuestra fe. Y dar la razón de nuestra fe es creer que Jesucristo está entre nosotros y somos capaces de amar a los demás. Por eso hoy oramos por tantos misioneros y misioneras que están proclamando el Evangelio por todo el mundo, por los continentes, llevando la buena noticia del Evangelio a miles de personas. Hoy queremos colocar también a tantos misioneros y misioneras en las manos de la Santísima Virgen de la Altagracia. Ella fue una gran misionera. ¿Cómo fue capaz de desprenderse de su tiempo, de su familia, y ir donde su prima Santa Isabel para hacerse solidaria y acompañarla en ese momento difícil? Cuando ella dijo sí a la vida, cuando dijo sí a la encarnación del Hijo de Dios, si eso es obra del Espíritu Santo, que se cumpla la palabra de Dios. Ella fue una gran misionera, la Virgen de la Altagracia, y hoy oramos por todas las misiones en el mundo, por todos los misioneros, muchos sacerdotes, religiosos, laicos y laicas que están por el mundo entero llevando la buena noticia de Dios, dando a conocer a Dios y humanizando también nuestra fe, ofreciéndole una caridad, un amor fraterno a miles de personas. Que la Virgen nos ayude y oremos por todos los misioneros en el mundo. Que así sea.